Buenos días, vamos a ver ahora lo que son las fuentes del derecho, en este caso con la diapositiva de mi docente que sería el doctor Cabrejos Mejía Jorge Abel. Y vamos a comenzar. Ok, ahora veamos la primera diapositiva que nos da las definiciones generales. Ah, Esto nos dice que el término de fuentes del derecho designa a todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de normas jurídicas que se aplican en un Estado. Esto lo podríamos traducir a que por fuentes nos referimos a aquello que le da origen a algo, que en este caso sería a la ciencia global, que sería el derecho. Luego seguimos, aunque nos dicen que las fuentes del derecho son un criterio de determinación del sistema jurídico con un país considerado según tenga antecedentes, ¿no? Aquí vamos a tomar, por ejemplo, el tercer párrafo que sería el derecho natural, el cual es algo que nosotros sabemos por instinto. Desde que ya razonamos nosotros sabemos que está bien o que está mal, algo que es propio del ser humano. Esto en sí lo sabemos, pero no podemos reclamar que está bien o que está mal en una sociedad simplemente porque es un derecho natural, sino que este derecho natural tiene que positivizarse para así volverse una norma jurídica para poder reclamarlo, ¿no? Pasando a la siguiente diapositiva, vemos los autores, ¿no? ¿Qué nos dice Jorge Basadre? Dice que todo aquello que es invocado como norma con fundamento jurídico al sentido manifestante de su origen y el factor real de producción normativa de la posterior evolución de esta. Nos dice que todo aquello que es invocado como norma con fundamento jurídico, ya que hay que recordar que no todas las normas son jurídicas, sino que también puede haber normas religiosas, normas sociales, etc. Y estas no son necesariamente jurídicas. Y nos dice que con la producción normativa de posterior evolución a esta, ya que hay que recordar que el derecho en sí es una ciencia que evoluciona con la sociedad, ya que si bien ahora hay muchas cosas permitidas en el derecho que antes no se podían o no se hacían, pero la sociedad evolucionó y al la sociedad evolucionar, el derecho también evoluciona con esta, dando dando legitimidad a algunas cosas, ¿no? Como podría ser el matrimonio de mismo género, el matrimonio homosexual. Ok, el siguiente nos dice, García de Toma nos dice que son todas aquellas instancias posibles de relación intersubjetiva, expresan aquellos elementos que permiten obtener el asentimiento comunitario que requiere la norma para ser vigente y eficaz. Ok, aquí nos dice de dónde vienen las normas, ¿no? Para que éstas sean vigentes. O sea, qué órganos o quiénes pueden hacer que las normas sean, sean vigentes, sean válidas, sean eficaces. Estos podrían ser los congresistas, el presidente, ellos son los que hacen las normas. Para una comunidad puede ser el alcalde, para otra comunidad como instituciones educativas, ¿no? Por ejemplo, el colegio Fermín Tanguis hace su reglamento, pero solo para ese colegio, no para todos los colegios de Lima. Eso ya sería algo de un ente mayor. Ok, pasamos a la clasificación de fuentes de derecho. Vamos con las fuentes reales o las fuentes materiales. Nos dice que este es un conjunto de factores históricos, políticos, sociales, culturales, éticos o religiosos que influyen en la creación de la norma jurídica. Son ideas políticas, como ya dije, ideas políticas, morales, religiosas o jurídicas del pueblo mismo. Mm, Pasando a las fuentes formales, para, para, para sintetizarlo así, digamos que sería el proceso de creación de normas jurídicas. Estas podrían ser las costumbres, la legislación o la jurisprudencia, por ejemplo. Seguimos con las fuentes históricas. Como nos dice la diapositiva, esta fuente se puede definir con cualquier testimonio o documento escrito. No puede ser algún objeto o algo, tiene que ser, como dice la diapositiva, un libro, un papiro, unas inscripciones, algo que esté escrito, que lo tengamos
en la mano y podamos leerlo o interpretarlo. Más no pueden ser, por ejemplo, arquitecturas como podría ser el Machu Picchu, ese no sería una fuente histórica. Ok, ahora vamos a hablar como la ley como fuente del derecho. Nos dice que la ley es una norma escrita de carácter general, o sea que se aplica para todos, independientemente de en qué puesto estés o cuánta plata tengas, se aplica para todos, todos. Ok, sigamos. Nos dice que emana de órganos políticos del Estado, que vendría siendo el poder legislativo, pero como ya lo hemos dicho antes, no solo el poder legislativo crea leyes o normas, también puede ser el poder ejecutivo, el presidente mismo u otros órganos. Bueno, de ahí nos dice que se presume que es fundada en una necesidad común y relativa en la convivencia, en una pluralidad que alude a una prescripción escrita y dedicada por un órgano estatal competente conforme a un procedimiento prefijado por el cual se manda, autoriza, prohíbe o penaliza alguna conducta. Esto nos quiere decir de que la sociedad evoluciona, ¿no? Como ya lo había dicho antes, y el derecho evoluciona con esta. Entonces, si la sociedad tiene una necesidad, el derecho el derecho se encarga, ¿no?, de crear una ley que cubra esa necesidad. Por ejemplo, antes si tú matabas a alguien, era simplemente asesinato, pero ahora, si tú matas a una mujer por motivos de odio o motivos de relación amorosa, se considera feminicidio, y esto se creó en base a una necesidad, ya que hubo tantos asesinatos de mujeres, uno tras otro, que eran por esta misma razón, ¿no? Porque eran de odio hacia ellas, porque sus parejas las dejaron o las abandonaron, etcétera, que se tuvo que crear esta ley, ¿no? Ya no es homicidio en sí, sino cuando se trata de mujeres por motivo de odio es es feminicidio, disculpen, feminicidio. Vamos con los elementos de la ley. Aquí nos dice que según Máximo Pacheco los elementos son un elemento formal que atañe a la gestación de la ley, que esto vendría a ser, ¿no?, la ley es presentada en el Congreso hace una votación, la aprueban o la rechazan, si la aprueban sale en el periódico El Peruano y entra a vigencia al día siguiente de la publicación de este periódico. Por elemento material nos dice que atañe al contenido de la ley. Esto vendría a decirnos que toda ley tiene que estar ajustada a los valores que le da la sociedad misma en la que se aplica, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una condena por violación, digamos así, acá en el Perú, que en México o que en China, porque en China creo que te decapitan, aquí pueden ponerte 20, 30 años. En México, que hay más tratado de blancas, secuestro, violación, etcétera, podría ser una pena más alta, cadena perpetua. Pongámosle ese ejemplo. Luego nos dice importancia de la ley. Nos dice que esta posee mayor fijeza de asignación de deberes y derechos. Todo ciudadano, como tiene deberes y tiene derechos. Y esto nos lo recalca, ¿no? Después nos dice que posee mayor certeza en su interpretación y aplicación. Y luego nos dice que ofrece facilidades para darnos a conocer a la comunidad. Ok, ahora vamos a hablar de la doctrina. La doctrina aquí nos dice que es el conjunto de escritos aportados al derecho a lo largo de toda su historia. Para explicar mejor cómo sería el uso de esa doctrina, podríamos decir que en todo el derecho hay situaciones que no están positivizadas, o sea, que hay pequeñas lagunas legales, que el derecho no, donde las leyes en sí son deficientes o en algunos casos totalmente inexistentes. Ok, cuando esto pasa se llama a peritos, expertos en el tema en el que se requiera, y estos peritos se apoyan en la doctrina para describir su punto de vista al juez, el cual decidirá si es que le es favorable o no. Así que la doctrina apoya a estos peritos, ¿no? Los ayuda a demostrar su punto de vista. Ahora veremos las características de esta doctrina. Nos dice que es descriptiva, ¿no? Ya que gracias a esta se representa en sí mucha de la riqueza teórica cuando hay alguna laguna legal.
También se dice que es científico porque enriquece al derecho mediante su descripción y lo ayuda, ¿no? Nos dice que es práctico ya que, como dije antes, esto ayuda a una mejor aplicación del derecho, ya que los peritos se apoyan en esta, para que la ley que tiene alguna deficiencia o simplemente es inexistente pueda hacerse. También nos dice que es crítico, ya que busca el perfeccionamiento del orden jurídico. Ok, ahora vamos a hablar de la jurisprudencia. Esta ayuda a la consolidación del derecho para que las resoluciones emitidas, las que sean emitidas por la Corte Suprema, en sí sean cumplidas por todos los demás órganos, y esto ayuda a estandarizar en sí lo que es el derecho.